El desierto dorado. Imagina un lugar donde, hace tan solo unas décadas, el horizonte era dominado por dunas interminables y un calor abrasador. Un lugar donde la vida dependía de los oasis, las caravanas y el comercio de perlas. Ese lugar, que parecía condenado a la modestia de su entorno natural, hoy se ha transformado en un epicentro de riqueza, lujo y poder global. Estamos hablando de Dubái y los países del Golfo Pérsico, donde los jeques árabes han convertido el desierto en un verdadero desierto dorado. Pero, ¿cómo fue posible semejante transformación? ¿Cómo pasaron de vivir en tiendas beduinas a construir las ciudades más modernas, con rascacielos que desafían la gravedad y complejos turísticos que parecen salidos de un sueño? ¿Cómo han logrado posicionarse como líderes no solo en petróleo, sino en turismo, tecnología y finanzas globales? Estas preguntas son el punto de partida de este audiolibro. El objetivo de este audiolibro es llevarte más allá de las imágenes de lujo que solemos ver en redes sociales o documentales. Queremos adentrarnos en la mentalidad, las estrategias y los principios que han guiado a los jeques árabes a construir y preservar sus fortunas. Este no es solo un libro sobre riqueza, es una guía para entender cómo se puede transformar lo aparentemente imposible en una realidad extraordinaria. El inicio del imperio, una historia de resiliencia y oportunidad. La historia de los jeques árabes es una historia de resiliencia. Durante siglos, los habitantes de estas tierras vivieron en condiciones extremas, donde la supervivencia dependía de la habilidad para adaptarse. El comercio, especialmente de perlas y especias, fue su sustento principal, pero no era suficiente para garantizar una vida próspera. Sin embargo, todo cambió en la primera mitad del siglo XX, cuando el petróleo emergió como el recurso más valioso del planeta. Este descubrimiento marcó el comienzo de una nueva era. De repente, lo que antes era un terreno árido y sin valor se convirtió en una fuente de riqueza ilimitada. Pero el petróleo fue solo el punto de partida. Los jeques no se conformaron con depender de este recurso, entendieron que para asegurar un futuro sostenible, debían diversificar sus economías. Esta visión estratégica es una de las primeras lecciones que podemos aprender de ellos, no importa cuán grande sea tu fuente de ingresos actual, siempre debes pensar en cómo expandir y diversificar tus oportunidades. La mentalidad de los jeques, pensar en grande. Una de las características más destacadas de los jeques árabes es su capacidad para pensar en grande. No se limitan a lo que parece posible, se atreven a soñar con proyectos que otros considerarían inalcanzables. Ejemplos de esto son el Burj Khalifa, la torre más alta del mundo, y The Palm, un archipiélago artificial en forma de palmera que es visible desde el espacio. Esta capacidad para visualizar lo imposible y convertirlo en realidad es una habilidad que todos podemos adoptar en nuestras vidas. Se trata de superar las barreras mentales que nos impiden avanzar y de rodearnos de personas y recursos que nos ayuden a materializar nuestras ideas. Más allá del lujo, estrategia y propósito. Aunque es fácil quedar deslumbrado por el lujo y la opulencia que rodean a los jeques árabes, lo que realmente los diferencia es su enfoque estratégico. Cada proyecto, cada inversión, y cada decisión está alineada con una visión a largo plazo. No construyen rascacielos solo por estética, los ven como símbolos de poder, innovación y atractivo global. Dubái, por ejemplo, se ha posicionado como un hub internacional para negocios, turismo y tecnología. Esto no ocurrió por accidente, sino gracias a una planificación meticulosa y una ejecución impecable. La lección aquí es clara. El éxito no llega por casualidad, es el resultado de una combinación de visión, estrategia y acción constante. ¿Por qué este audiolibro es para ti? Quizá estés pensando, eso está muy bien para los jeques, pero yo no tengo petróleo ni millones para invertir. Y es cierto, no todos nacemos con los mismos recursos. Sin embargo, lo que sí compartimos con ellos es la capacidad de aprender, adaptarnos y aplicar estrategias efectivas para mejorar nuestra situación. Este audiolibro está diseñado para que extraigas las lecciones más valiosas de los jeques árabes y las apliques en tu vida diaria. Desde cómo manejar tu dinero hasta cómo visualizar metas ambiciosas y trabajar para alcanzarlas, cada capítulo estará lleno de herramientas prácticas y consejos inspiradores. Lo que puedes esperar. A lo largo de los 12 capítulos que componen este audiolibro, exploraremos temas como cómo los jeques utilizan el liderazgo para inspirar y movilizar a su gente. Las claves para construir un legado que trascienda generaciones. Las estrategias de inversión que han llevado a los jeques a dominar múltiples industrias. Lecciones sobre mentalidad, innovación y resiliencia. Cada capítulo está diseñado para ofrecerte una mezcla de historia, análisis y estrategias prácticas que puedas aplicar en tu vida personal y profesional. Antes de sumergirnos en el fascinante mundo de los jeques árabes,
quiero invitarte a ser parte de esta comunidad de aprendizaje y crecimiento. Si este contenido te resulta útil e inspirador, no olvides dar like, dejar tus comentarios y suscribirte al canal. Tu apoyo no solo nos motiva a seguir creando contenido de valor, sino que también nos permite llegar a más personas que, como tú, están buscando maneras de transformar sus vidas. Además, al suscribirte, te asegurarás de no perderte futuros audiolibros, herramientas y secretos financieros que pueden marcar la diferencia en tu camino hacia el éxito. Ahora sí, es momento de adentrarnos en el desierto dorado y descubrir cómo los jeques árabes han convertido sus sueños en realidad. Capítulo 1. Del desierto al imperio, el origen de la riqueza árabe. En un tiempo no muy lejano, las tierras que hoy conocemos como el corazón del lujo y la opulencia mundial eran escenarios de supervivencia en un entorno hostil. Las dunas del desierto, interminables y abrasadoras, eran tanto el hogar como el desafío diario de los beduinos que habitaban estas regiones. Dependían de los oasis para el agua, de las caravanas para el comercio y del mar para la pesca y la recolección de perlas, una de las principales fuentes de ingresos en esa época. La historia de la riqueza árabe es, ante todo, una historia de resiliencia, ingenio y visión. Para comprender cómo llegaron los jeques a construir sus impresionantes imperios, es necesario retroceder a los primeros días de estas sociedades, cuando los recursos eran escasos y las oportunidades, limitadas. Un desierto de recursos limitados. En las primeras décadas del siglo XX, la economía en esta región del mundo estaba basada en la recolección de perlas y el comercio marítimo. Los pescadores trabajaban incansablemente en el Golfo, y las perlas naturales de esta región eran codiciadas en todo el mundo. Sin embargo, esta industria comenzó a decaer con la introducción de las perlas cultivadas en Japón, lo que puso a las economías locales en una situación precaria. Los líderes de estas tierras entendieron que el modelo económico tradicional no era sostenible. Fue entonces cuando el descubrimiento del petróleo, en la década de 1930, cambió radicalmente el rumbo de la historia. Este recurso, oculto bajo el desierto aparentemente estéril, se convirtió en la clave para transformar la región. El descubrimiento del oro negro. El petróleo, conocido como oro negro, representó un antes y un después para los países del Golfo. Los jeques árabes fueron rápidos en comprender el valor estratégico de este recurso y se aseguraron de negociar acuerdos que beneficiaran a sus comunidades. En lugar de ceder completamente el control de las reservas petroleras a empresas extranjeras, los líderes árabes establecieron sociedades que les permitieran mantener una parte significativa de los ingresos. Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar fueron algunos de los países que se beneficiaron enormemente de este recurso. El petróleo no solo trajo riqueza, sino que permitió a estos países invertir en infraestructura, educación y servicios básicos para sus ciudadanos. Una lección en visión estratégica. Aquí encontramos una de las primeras lecciones clave de los jeques árabes, la importancia de pensar a largo plazo y proteger los recursos estratégicos. A diferencia de muchas otras regiones que simplemente explotaron sus recursos naturales sin considerar el futuro, los jeques invirtieron en crear un modelo económico que pudiera sostenerse incluso cuando el petróleo dejara de ser una fuente principal de ingresos. Por ejemplo, en los Emiratos Árabes Unidos, el jeque Saad bin Sultan Al Nahyan, conocido como el padre de la nación, fue un visionario que promovió la diversificación económica desde los primeros días de la formación del país. Bajo su liderazgo, los ingresos del petróleo se reinvirtieron en sectores como la educación, la salud y el turismo. La creación de infraestructura moderna. Con el capital generado por el petróleo, los jeques comenzaron a transformar sus países. Ciudades enteras como Dubái y Abu Dhabi surgieron prácticamente de la nada, construyendo rascacielos, autopistas y puertos que las posicionaron como centros globales de comercio y turismo. El Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, no es solo un símbolo de riqueza, sino también una declaración de intenciones. Los jeques querían demostrar al mundo que eran capaces de competir al más alto nivel. Esta mentalidad de construir para el futuro es algo que todos podemos aplicar en nuestras vidas. No se trata solo de acumular recursos, sino de utilizarlos para crear algo duradero. El impacto cultural y social. El ascenso económico también tuvo un profundo impacto cultural y social. Los jeques entendieron la importancia de mantener su identidad cultural mientras se abrían al mundo. A través de festivales, museos y proyectos culturales, lograron preservar sus tradiciones al mismo tiempo que acogían la modernidad. Esta combinación de tradición e innovación es otro pilar de su éxito. Nos recuerda que, mientras buscamos crecer y evolucionar, es esencial no perder de vista nuestras raíces y valores. Diversificación, el verdadero secreto.
Una vez que el petróleo estableció las bases económicas, los jeques comenzaron a mirar hacia otras industrias. En lugar de depender exclusivamente del oro negro, invirtieron en turismo, bienes raíces, tecnología y energías renovables. Dubái, en particular, se convirtió en un centro global para el comercio, el turismo y la innovación. El establecimiento de zonas económicas especiales, como el Distrito Financiero Internacional de Dubái, atrajo a empresas multinacionales y consolidó la posición de la región como un actor clave en la economía mundial. Lecciones para el mundo. La transformación del desierto en un imperio de riqueza extrema nos deja varias lecciones. Piensa a largo plazo, no te limites a las oportunidades inmediatas, visualiza cómo puedes construir algo que perdure. Diversifica tus fuentes de ingresos, no pongas todos tus huevos en una sola canasta. Busca siempre nuevas formas de generar valor. Invierte en infraestructura, ya sea en tu educación, tus habilidades o tus recursos, construir una base sólida es esencial para el éxito. Mantén tus valores, mientras persigues el éxito, nunca olvides quién eres y qué representas. Un camino inspirador. El viaje de los jeques árabes desde la modestia hasta la opulencia extrema es un recordatorio de que las circunstancias iniciales no determinan tu destino. Con visión, estrategia y determinación, es posible transformar incluso los desafíos más grandes en oportunidades. En los próximos capítulos, profundizaremos en las estrategias específicas que han llevado a los jeques árabes a consolidar su riqueza y su influencia global. Desde su enfoque en la diversificación económica hasta su mentalidad de abundancia, cada página estará llena de enseñanzas que puedes aplicar en tu propia vida. Capítulo 2. Diversificación inteligente, más allá del petróleo. Durante décadas, el petróleo fue la piedra angular de la riqueza en el mundo árabe. Sin embargo, los jeques rápidamente comprendieron que depender únicamente de este recurso no era una estrategia a largo plazo. A lo largo de los años, han adoptado un enfoque innovador y estratégico, ampliando sus horizontes e invirtiendo en sectores y oportunidades que les permitieran diversificar su economía. La diversificación no solo les ha permitido resistir las fluctuaciones del mercado energético, sino que también ha sentado las bases para una economía globalizada y moderna que va mucho más allá de los hidrocarburos. El desafío de la dependencia del petróleo. En las décadas posteriores al descubrimiento del petróleo, los países árabes experimentaron un crecimiento económico vertiginoso. El petróleo convirtió a algunas de las naciones del Golfo Pérsico en algunas de las más ricas del mundo. Sin embargo, en su auge, el petróleo también les expuso a un gran riesgo, la volatilidad del precio del crudo. En las décadas de 1980 y 1990, los precios del petróleo fluctuaron drásticamente, afectando a muchas economías dependientes de este recurso. Fue entonces cuando los jeques comenzaron a ver la necesidad de diversificar sus fuentes de ingresos. La caída de los precios del petróleo, junto con la creciente preocupación por la sostenibilidad de los recursos naturales, impulsó a los líderes árabes a considerar otras áreas de inversión. Aunque el petróleo seguía siendo fundamental, era claro que no se podía depender de él de forma indefinida. Así, comenzaron a mirar más allá de los campos petroleros y a planificar una transformación económica integral que los preparara para el futuro. La creación de nuevas industrias, turismo y bienes raíces. Una de las primeras áreas de diversificación que adoptaron los jeques fue el turismo. Dubái, en particular, se posicionó como un destino turístico de lujo, gracias a una inversión masiva en infraestructura y en la creación de una experiencia única. Los proyectos como las islas artificiales Pan Jumeirah, los centros comerciales de lujo como el Dubai Mall y los hoteles más exclusivos del mundo han sido parte de un esfuerzo consciente por posicionar a Dubái como un punto de referencia para turistas de todo el mundo. Además de los atractivos turísticos, la construcción de hoteles, complejos residenciales y comerciales de alto nivel ha convertido a Dubái en uno de los mercados inmobiliarios más lucrativos del mundo. La expansión de los bienes raíces en la región no solo ha generado miles de millones en ingresos, sino que también ha mejorado la calidad de vida de los residentes y ha dado un impulso significativo al empleo y a la inversión extranjera. El auge de la tecnología y la innovación. Si bien el turismo y los bienes raíces fueron los primeros sectores en recibir atención, los jeques también han entendido la importancia de la tecnología y la innovación en el mundo actual. Dubái, al igual que otros países del Golfo, ha invertido en la creación de un ecosistema tecnológico que atrae a startups y empresas de alta tecnología. La creación de áreas como el Dubai Internet City, un centro de innovación tecnológica, es prueba de este enfoque estratégico. Los jeques árabes están apostando por el futuro, invirtiendo en sectores como la inteligencia artificial, la biotecnología, la robótica y las energías renovables.
Con proyectos como la creación de una ciudad inteligente que se alimenta de energías renovables y la promoción de las tecnologías sostenibles, los líderes árabes han demostrado que están mirando más allá del petróleo hacia un futuro más verde, más inteligente y más conectado. Estrategias de inversión globales, mercados financieros y fondos de inversión. El mundo financiero ha sido otro campo en el que los jeques han extendido su influencia. Los fondos soberanos, que son fondos de inversión gestionados por gobiernos para administrar las riquezas del país, han sido una herramienta clave para diversificar el portafolio económico de los países árabes. Uno de los fondos más conocidos es el Fondo de Inversión de Abu Dhabi, que gestiona activos en una amplia gama de sectores, incluyendo mercados bursátiles, bienes raíces, infraestructura y tecnología. Los jeques también han sido grandes jugadores en la compra de activos internacionales. Inversiones en empresas como Apple, Facebook, y otras gigantes tecnológicas, así como en propiedades de lujo en ciudades globales como Londres, Nueva York y París, han sido una forma de asegurarse un flujo constante de ingresos fuera de las fronteras de sus países. El interés por mercados emergentes y empresas en sectores como el entretenimiento, los deportes y la educación ha proporcionado a los jeques una base financiera diversa que no depende del petróleo, sino que se nutre de una amplia gama de activos globales. Los beneficios de la diversificación, resiliencia y crecimiento. La diversificación ha permitido a los jeques árabes reducir su vulnerabilidad a las fluctuaciones del mercado del petróleo. En 2008, durante la crisis financiera global, muchos países que dependían en gran medida de las exportaciones de petróleo experimentaron caídas económicas significativas. Sin embargo, las naciones del Golfo Pérsico que habían comenzado a diversificar sus economías desde la década de 1990 pudieron capear la tormenta mucho mejor. Las inversiones en bienes raíces, turismo y tecnología les dieron un colchón financiero que les permitió mantenerse fuertes durante tiempos de incertidumbre económica global. Más allá de la resiliencia económica, la diversificación ha impulsado el crecimiento en una región que, históricamente, estaba marcada por la desconfianza y el escepticismo sobre su capacidad para mantener la riqueza a largo plazo. Gracias a sus esfuerzos por diversificar, los jeques no solo han protegido sus economías, sino que también han creado nuevas oportunidades de crecimiento en diversas industrias que siguen generando riqueza hoy en día. Lecciones de diversificación para el mundo empresarial. El ejemplo de los jeques árabes ofrece lecciones valiosas para cualquier persona interesada en construir riqueza y prosperidad a largo plazo. Algunas de las principales lecciones incluyen: no depender de una sola fuente de ingresos. Así como los jeques no pusieron todos sus huevos en la canasta del petróleo, las empresas y los inversores deben buscar diversificar sus fuentes de ingresos. Esto reduce los riesgos y proporciona estabilidad ante cambios inesperados en el mercado. Inversiones inteligentes en diferentes sectores. Los jeques no solo invierten en petróleo, sino también en bienes raíces, tecnología y mercados internacionales. Esta diversidad no solo reduce el riesgo, sino que también permite aprovechar las oportunidades de crecimiento que ofrecen diferentes sectores. Visión para el futuro. Al invertir en tecnología y sostenibilidad, los jeques han asegurado su relevancia en el futuro. Pensar más allá del presente y anticipar las tendencias globales es clave para mantenerse competitivo en cualquier industria. Crecimiento global. Los jeques no solo se concentran en su economía local, sino que buscan activamente oportunidades globales. La internacionalización de las inversiones es una forma efectiva de expandir la riqueza y protegerla de fluctuaciones económicas regionales. Capítulo 3. El poder de la visión, transformar sueños en realidad. Una de las características más notables de los jeques árabes es su capacidad para visualizar el futuro con una claridad impresionante. No solo ven lo que es posible en el presente, sino que tienen una visión a largo plazo que guía sus decisiones y transforma ideas aparentemente imposibles en realidades tangibles. Esto no es casualidad. La visión se ha convertido en uno de los principales motores de su éxito, y en especial, la historia de Dubái es el ejemplo perfecto de cómo una ambición clara puede revolucionar una ciudad, una región e incluso el mundo. La visión de Dubái, de un pequeño puerto pesquero a una metápolis global. En la década de 1950, Dubái era simplemente un pequeño puerto pesquero en medio del desierto. No había grandes recursos naturales, ni una infraestructura moderna, ni una población significativa. Sin embargo, los líderes de la ciudad, particularmente el jeque Rashid bin Zayed Al Maktoum, visualizaron un futuro diferente. Este hombre visionario entendió que Dubái podría convertirse en una ciudad global de comercio y turismo, incluso sin depender del petróleo. Su visión fue lo que impulsó la construcción de una infraestructura de clase mundial,
comenzando con la creación de un puerto moderno y una aerolínea internacional, Emirates, con la intención de conectar a Dubái con el resto del mundo. El jeque Rashid sabía que no solo se trataba de construir edificios, sino de crear una ciudad con un propósito claro, ser un centro de comercio internacional, un imán para el turismo y la inversión extranjera, y un ejemplo de lujo y modernidad. Desde principios de la década de 1970, comenzó a implementar los cimientos de esta visión, sabiendo que los resultados no serían inmediatos, pero confiando plenamente en que el futuro de Dubái sería espectacular. La fuerza de una visión clara y determinada. Los jeques árabes comprenden algo fundamental: el poder de una visión clara es lo que puede convertir sueños en realidades tangibles. Esta visión les permite tomar decisiones difíciles, pero necesarias, para alcanzar sus objetivos. No se desvían de su camino ante los obstáculos, y la claridad de su visión les da la determinación para persistir, incluso cuando los resultados no son inmediatos. Uno de los aspectos más importantes del liderazgo de los jeques es que tienen una visión a largo plazo, que no está limitada por las dificultades inmediatas o las barreras temporales. Ven más allá de las dificultades presentes y se concentran en lo que es posible lograr con esfuerzo, tiempo y dedicación. La visión de Dubái se materializó a través de grandes proyectos de infraestructura, como la creación de islas artificiales como Palm Jumeirah y la construcción de los rascacielos más altos del mundo, como el Burj Khalifa. Estos proyectos no solo representaron un logro arquitectónico y de ingeniería, sino que también simbolizan la mentalidad de los jeques, proyectos enormes que se construyen con el fin de dejar una huella en la historia. La importancia de pensar en grande. Un principio clave de la visión de los jeques es la capacidad de pensar en grande. No se conforman con pequeños objetivos, apuntan siempre hacia metas que parecen inalcanzables, pero que se hacen posibles a través de la planificación y la ejecución sistemática. Esta mentalidad de pensar en grande es fundamental para el éxito de sus proyectos, ya que les permite desafiar los límites de lo que es posible y, con el tiempo, redefine esos límites. El Burj Khalifa, por ejemplo, no es solo un rascacielos. Es una representación física de lo que puede lograrse cuando una ciudad, un país y un líder tienen una visión clara y están dispuestos a asumir el riesgo y los costos necesarios para lograrla. Es también un testimonio del poder del pensamiento audaz. No se trataba de construir un edificio alto, sino de enviar un mensaje al mundo entero sobre la ambición y la capacidad de Dubái. Esta filosofía también se aplica a otras áreas, como el turismo, donde la creación de una marca global de lujo y exclusividad ha sido el corazón del crecimiento de Dubái como destino de clase mundial. Los jeques no solo querían atraer turistas, querían redefinir el concepto de turismo de lujo e innovación. Así, se construyeron atracciones únicas como el Burj Al Arab, uno de los hoteles más lujosos y emblemáticos del mundo, que atrae a miles de turistas y visitantes de todas partes del mundo. El papel de la educación y el conocimiento en la visión. La visión de los jeques no solo se basa en la construcción de infraestructura física, sino también en la creación de una base de conocimiento sólida que respalde su crecimiento. Para materializar grandes proyectos, los jeques han invertido considerablemente en educación, formación y en atraer talento global. A través de universidades de renombre, como la Universidad de Dubái y la creación de zonas de libre comercio, han fomentado un entorno en el que los innovadores, empresarios y pensadores puedan colaborar y desarrollar nuevas ideas. De hecho, la visión de Dubái incluye no solo ser un líder en turismo y bienes raíces, sino también en tecnología, investigación y desarrollo. La creación de Silicon Oasis, un centro tecnológico, es solo un ejemplo de cómo Dubái ha impulsado la innovación y el conocimiento como pilares fundamentales para el crecimiento económico a largo plazo. La clave de la persistencia: no hay fracasos, solo aprendizajes. En la visión de los jeques árabes, el fracaso no es un obstáculo, sino una parte natural del proceso. Si bien sus proyectos y su visión a largo plazo pueden parecer riesgosos, la lección clave es que las dificultades y los fracasos no deben desanimar, sino ser aprovechados como oportunidades para aprender y mejorar. El liderazgo de los jeques demuestra una resiliencia excepcional y una capacidad para adaptarse y crecer a partir de los desafíos. Por ejemplo, el proyecto de la isla Palm Jumeirah estuvo lleno de desafíos, desde la construcción en el mar hasta las dificultades técnicas. Sin embargo, la visión de los jeques nunca vaciló. A pesar de los obstáculos, Palm Jumeirah se completó y se convirtió en uno de los proyectos más emblemáticos del mundo. Esta historia refleja el enfoque persistente de los jeques, no se rendirían hasta que su visión se hiciera realidad. Lecciones de visión para el mundo empresarial. Tener una visión clara y audaz. Los empresarios deben definir qué quieren lograr a largo plazo y ser audaces en su enfoque.
No se trata de perseguir metas pequeñas, sino de apuntar a grandes objetivos que, aunque desafiantes, son alcanzables con el tiempo y el esfuerzo adecuado. Planificación estratégica a largo plazo. La visión sin un plan de acción no sirve de nada. Los jeques no solo soñaron, sino que trabajaron arduamente en los detalles, desde la construcción hasta la gestión de los recursos, para convertir sus sueños en realidad. Aprender de los fracasos. El camino hacia el éxito nunca es recto. Los fracasos son inevitables, pero la forma en que se manejan es lo que distingue a los grandes líderes. La resiliencia y la capacidad de aprender de cada paso fallido son fundamentales para lograr el éxito. Pensar globalmente. Al igual que los jeques, los empresarios deben pensar en grande y no limitarse a su mercado local. La internacionalización y el pensamiento global son clave para construir una marca que tenga un impacto duradero. El poder de una visión transformadora. El poder de la visión de los jeques árabes es indiscutible. Han transformado una pequeña ciudad en el desierto en una metrópolis moderna y próspera. Capítulo 4. Inversiones estratégicas, cómo multiplican su riqueza. Cuando pensamos en los jeques árabes, lo primero que nos viene a la mente es el petróleo, una fuente de riqueza que impulsó su prosperidad inicial. Sin embargo, los jeques entendieron que depender exclusivamente de este recurso era un riesgo significativo. Desde las primeras décadas del auge petrolero, comenzaron a implementar una estrategia clave, la diversificación de sus inversiones. Este enfoque les ha permitido no solo proteger su riqueza, sino también multiplicarla en industrias que garantizan un flujo constante de ingresos en el futuro. Este capítulo explorará las tácticas y mentalidades que han permitido a los jeques árabes ser líderes en inversiones globales, desde bienes raíces hasta startups tecnológicas. Más allá del petróleo, la clave está en la diversificación. El descubrimiento de petróleo en la región del Golfo Pérsico marcó un antes y un después para los países árabes. Durante las décadas de 1960 y 1970, las exportaciones de petróleo se convirtieron en la principal fuente de ingresos para estas naciones. Sin embargo, los jeques pronto se dieron cuenta de que el petróleo era un recurso finito y volátil. Su precio está sujeto a fluctuaciones internacionales y cambios en la demanda global, lo que representa un riesgo importante para cualquier economía que dependa exclusivamente de él. La respuesta fue clara: diversificar. Los jeques comenzaron a buscar oportunidades de inversión en sectores que fueran menos susceptibles a los altibajos del mercado energético. La diversificación no solo les permitió reducir su dependencia del petróleo, sino que también abrió nuevas fuentes de ingresos que complementaron su riqueza inicial. Por ejemplo, Dubái, a pesar de tener reservas de petróleo más limitadas que otros emiratos, se convirtió en un centro de negocios global gracias a sus inversiones en turismo, infraestructura y tecnología. Esto demuestra cómo una estrategia de diversificación bien planificada puede transformar una economía y garantizar su estabilidad a largo plazo. Los principales sectores de inversión de los jeques. Bienes raíces de lujo e infraestructura. Una de las áreas más destacadas en las que los jeques han invertido es el desarrollo de bienes raíces. Dubái y Abu Dhabi, por ejemplo, han invertido miles de millones de dólares en proyectos inmobiliarios que han redefinido el concepto de lujo y exclusividad. Desde rascacielos icónicos como el Burj Khalifa hasta islas artificiales como Palm Jumeirah, estos proyectos no solo generan ingresos a través del turismo y la venta de propiedades, sino que también posicionan a los Emiratos Árabes Unidos como líderes globales en innovación arquitectónica. Además, los jeques han invertido en infraestructura estratégica, como aeropuertos, puertos y carreteras. Estas inversiones no solo mejoran la conectividad de la región, sino que también atraen a empresas internacionales y fomentan el comercio global. Mercados financieros y fondos soberanos. Los jeques han demostrado ser expertos en el manejo de grandes cantidades de capital a través de fondos soberanos de inversión, como el Abu Dhabi Investment Authority y el Dubai Investment Fund. Estos fondos gestionan billones de dólares y están diseñados para invertir en una amplia gama de activos, incluyendo acciones, bonos, bienes raíces y empresas privadas en todo el mundo. Por ejemplo, el ADIA ha realizado inversiones significativas en empresas tecnológicas de Silicon Valley, propiedades en Londres y Nueva York, e incluso en cadenas hoteleras de lujo. Este enfoque global garantiza que los jeques no dependan únicamente de los ingresos generados dentro de sus países. Startups tecnológicas e innovación. En los últimos años, los jeques han puesto un gran énfasis en invertir en tecnología e innovación. Han apoyado el crecimiento de startups en sectores como inteligencia artificial, fintech, energías renovables y movilidad eléctrica. Este enfoque no solo les permite estar a la vanguardia de las tendencias globales, sino que también asegura que sus economías se mantengan competitivas en un mundo en constante cambio.
Un ejemplo de esto es la creación de Dubai Future Accelerators, un programa diseñado para atraer startups de todo el mundo y ayudarlas a desarrollar soluciones tecnológicas que puedan ser implementadas en Dubái. Este enfoque demuestra el compromiso de los jeques con el desarrollo de nuevas industrias y la construcción de una economía basada en el conocimiento. Turismo y entretenimiento. Los jeques han transformado Dubái y Abu Dhabi en destinos turísticos de clase mundial, invirtiendo en atracciones únicas, hoteles de lujo y eventos internacionales. Por ejemplo, Dubái alberga anualmente el Dubai Shopping Festival, que atrae a millones de visitantes, y Abu Dhabi es conocido por eventos como el Gran Premio de Fórmula 1. Estas inversiones han creado una industria turística robusta que genera miles de millones de dólares en ingresos cada año. Además, el turismo no solo es una fuente de ingresos directa, sino que también sirve como una herramienta poderosa para promover la marca global de los Emiratos Árabes Unidos. La mentalidad detrás de las inversiones estratégicas. Los jeques árabes no ven las inversiones como simples transacciones financieras. Para ellos, cada inversión es una herramienta estratégica que debe alinearse con sus objetivos a largo plazo. Esta mentalidad incluye varios principios clave. Pensar a largo plazo. A diferencia de muchos inversores que buscan ganancias rápidas, los jeques se enfocan en el crecimiento sostenible. Están dispuestos a esperar años, e incluso décadas, para obtener retornos significativos de sus inversiones. Tomar riesgos calculados. Aunque sus inversiones son ambiciosas, los jeques siempre toman decisiones basadas en análisis detallados y asesoramiento experto. Evalúan cuidadosamente los riesgos y se aseguran de que cada inversión tenga un potencial claro de generar valor. Construir relaciones estratégicas. Los jeques entienden que las inversiones no solo se tratan de dinero, sino también de conexiones. Han construido relaciones sólidas con líderes empresariales y políticos de todo el mundo, lo que les permite acceder a oportunidades exclusivas y negociar acuerdos favorables. Reinversión de ganancias. Una estrategia clave de los jeques es reinvertir las ganancias obtenidas de sus inversiones en nuevos proyectos. Esto crea un efecto multiplicador que les permite expandir su riqueza continuamente. Lecciones para emprendedores y empresarios. El enfoque de los jeques hacia las inversiones ofrece valiosas lecciones que pueden aplicarse a cualquier nivel, desde pequeños empresarios hasta inversores individuales. Diversificar siempre. No pongas todos tus recursos en una sola área. Diversifica tus inversiones para reducir riesgos y aprovechar múltiples fuentes de ingresos. Piensa en el largo plazo. Las ganancias inmediatas pueden ser tentadoras, pero las inversiones que generan riqueza a largo plazo son las que realmente transforman vidas. Sé estratégico, analiza cuidadosamente cada oportunidad y alinea tus inversiones con tus metas a largo plazo. Busca alianzas, las conexiones estratégicas pueden abrir puertas a oportunidades que no podrías lograr por tu cuenta. Construyendo riqueza a través de inversiones estratégicas. Los jeques árabes han demostrado que la riqueza no se construye solo con recursos naturales, sino con una visión estratégica y un enfoque disciplinado hacia las inversiones. Capítulo 5. Lujo con propósito, el papel del branding en Dubái. Dubái, con sus rascacielos que desafían la gravedad, islas artificiales y centros comerciales de clase mundial, no se convirtió en un centro global de lujo por accidente. Fue el resultado de una estrategia deliberada para convertir el Emirato en una marca poderosa y aspiracional. En este capítulo, exploraremos cómo los jeques árabes han utilizado el branding como una herramienta para posicionar Dubái como sinónimo de lujo, exclusividad y éxito. El branding como estrategia nacional. Desde el inicio de su modernización, los líderes de Dubái entendieron la importancia de crear una identidad única que diferencia a su emirato de otras ciudades en el mundo. Este enfoque estratégico no solo atrajo a turistas, sino también a inversionistas, empresarios y celebridades que deseaban asociarse con la marca de lujo que representa Dubái. El branding de Dubái está construido sobre varios pilares clave. Innovación y modernidad. Desde la construcción del Burj Khalifa, el edificio más alto del mundo, hasta el diseño de Palm Jumeirah, Dubái se ha posicionado como un líder en innovación arquitectónica y urbanística. Estos proyectos no solo son funcionales, sino también símbolos de lo que Dubái representa, un lugar donde lo imposible se vuelve posible. Experiencias exclusivas. Dubái ofrece experiencias que no se encuentran en ningún otro lugar del mundo. Desde esquiar en una pista cubierta en medio del desierto hasta hospedarse en hoteles bajo el agua, cada aspecto de Dubái está diseñado para sorprender y deleitar a sus visitantes. Lujo accesible y global. Aunque Dubái es sinónimo de lujo extremo, también ha sabido posicionarse como un destino accesible para una amplia gama de personas.
Desde compradores en busca de ofertas durante el Dubai Shopping Festival hasta turistas que buscan disfrutar de la cultura árabe, Dubái tiene algo para todos, sin perder su aire de exclusividad. El rol de los iconos y proyectos emblemáticos. Una de las estrategias más efectivas de los jeques ha sido construir iconos arquitectónicos y culturales que sirvan como símbolos del Emirato. Estos proyectos no solo son atractivos por su diseño, sino que también refuerzan el branding de Dubái como un destino único y aspiracional. El Burj Khalifa. Más que un rascacielos, el Burj Khalifa es un emblema del ingenio humano y la visión de Dubái. Con una altura de 828 metros, el edificio atrae a millones de visitantes cada año y ha puesto a Dubái en el mapa global como líder en ingeniería y diseño. Pan Jumeirah. Esta isla artificial en forma de palmera no solo es una maravilla de la ingeniería moderna, sino también un símbolo de lujo y la exclusividad. Los complejos residenciales y hoteles en Pan Jumeirah atraen a los ricos y famosos, consolidando la imagen de Dubái como un lugar para los élites. El Burj Al Arab. Conocido como el único hotel, 7 estrellas, del mundo, el Burj Al Arab es otro ícono de lujo que refuerza la marca de Dubái. Su diseño en forma de vela de barco y su opulencia interior lo convierten en un destino obligado para quienes buscan lo mejor de lo mejor. El papel del turismo en el branding de Dubái. El turismo es una de las principales fuentes de ingresos de Dubái, y los jeques han invertido significativamente en este sector para garantizar que el Emirato siga siendo un destino atractivo. Sin embargo, no se trata solo de atraer visitantes, sino de ofrecerles una experiencia que refuerce la marca de Dubái como un lugar de lujo, modernidad y exclusividad. Eventos internacionales. Dubái alberga una variedad de eventos internacionales que atraen a turistas de alto nivel, como el Gran Premio de Fórmula 1 en Abu Dhabi, cercano a Dubái, el Dubai Shopping Festival y la Expo 2020. Estos eventos no solo generan ingresos directos, sino que también posicionan a Dubái como un centro global de eventos y negocios. Hospitalidad de clase mundial. Los hoteles en Dubái no son simplemente lugares para hospedarse, son destinos en sí mismos. Desde complejos de lujo como Atlantis de Palm hasta resorts boutique en el desierto, cada hotel está diseñado para ofrecer una experiencia inolvidable que refuerce la imagen de Dubái como un destino exclusivo. Diversificación de atracciones. Dubái ha ampliado su oferta turística para incluir no solo lujo, sino también experiencias culturales, aventuras en el desierto y actividades familiares. Esto asegura que Dubái siga siendo relevante para una audiencia global diversa. Lecciones del branding de Dubái. El éxito de Dubái ofrece lecciones valiosas para empresas, emprendedores y líderes que buscan construir marcas poderosas. Diferenciación es clave. Dubái no compite directamente con otros destinos turísticos, en cambio, se posiciona como algo único e inigualable. Para cualquier negocio, diferenciarse de la competencia es fundamental para destacarse en un mercado saturado. Invierte en tu marca. Los jeques han invertido miles de millones de dólares en proyectos que refuercen la marca de Dubái. Del mismo modo, las empresas deben estar dispuestas a invertir tiempo, dinero y recursos en construir una marca sólida. Sé coherente con tu visión. Cada proyecto en Dubái, desde sus rascacielos hasta sus eventos internacionales, está alineado con la visión de convertir al Emirato en un centro global de lujo y modernidad. La coherencia es esencial para construir una marca creíble y confiable. Apuesta por la experiencia del cliente. Dubái entiende que los visitantes no solo buscan productos o servicios, sino experiencias. Las empresas deben enfocarse en crear experiencias memorables que conecten emocionalmente con sus clientes. Impacto del branding de Dubái en el mundo. La estrategia de branding de Dubái no solo ha beneficiado a su economía, sino que también ha inspirado a otros países y ciudades a adoptar enfoques similares. Desde la construcción de iconos arquitectónicos hasta la organización de eventos globales, Dubái ha demostrado que el branding puede ser una herramienta poderosa para transformar una región. Hoy en día, Dubái es un ejemplo de cómo una visión clara, respaldada por inversiones estratégicas y un enfoque en la excelencia, puede convertir un lugar en un referente mundial. Su éxito es un recordatorio de que el lujo no es solo una cuestión de riqueza, sino también de propósito, estrategia e innovación. Branding con propósito. Dubái no se convirtió en un símbolo de lujo y exclusividad por casualidad. Fue el resultado de una estrategia deliberada que combinó innovación, inversión y una visión clara de lo que el Emirato quería representar. Para los jeques árabes, el branding no es solo una herramienta para atraer visitantes e inversores, sino también una forma de construir un legado que inspire al mundo. Capítulo 6. Lecciones de liderazgo, cómo influyen los jeques en su gente. El liderazgo es un arte que los jeques árabes han perfeccionado a lo largo de generaciones.
Más allá de los proyectos monumentales y las inversiones multimillonarias, los jeques han demostrado una habilidad excepcional para guiar a sus naciones con una visión clara y un enfoque en la unidad y el progreso colectivo. En este capítulo, exploraremos cómo los jeques ejercen su liderazgo, inspiran a sus pueblos y construyen una sociedad orientada hacia la prosperidad. El liderazgo basado en la visión. Uno de los pilares del éxito de los jeques es su capacidad para visualizar un futuro mejor y motivar a otros a unirse a su causa. Este tipo de liderazgo, conocido como liderazgo transformacional, se basa en una visión clara y ambiciosa. Pensar a largo plazo. Los jeques árabes no solo piensan en los beneficios inmediatos, sino en el impacto que sus decisiones tendrán en las futuras generaciones. Por ejemplo, proyectos como la ciudad sostenible de Masdar o las inversiones en inteligencia artificial reflejan su enfoque en el futuro. Comunicar la visión. La capacidad de comunicar efectivamente su visión es clave. Los jeques utilizan discursos, proyectos emblemáticos y medios de comunicación para inspirar confianza y lealtad en sus pueblos. La construcción del Burj Khalifa, por ejemplo, no solo es un logro arquitectónico, sino también un mensaje de que nada es imposible. El liderazgo con el ejemplo. Un líder efectivo no solo da órdenes, sino que también inspira a través de sus propias acciones. Los jeques árabes ejemplifican esta filosofía al involucrarse activamente en los proyectos que lideran. Participación activa. Es común ver a los jeques asistiendo personalmente a inauguraciones, inspeccionando proyectos o participando en eventos culturales y deportivos. Su presencia constante refuerza su compromiso con el desarrollo de su país. Ética de trabajo. Aunque rodeados de lujo, los jeques suelen ser conocidos por su fuerte ética de trabajo. Su disciplina y dedicación inspiran a sus ciudadanos a esforzarse y perseguir sus metas con determinación. Humildad estratégica. A pesar de su estatus, muchos jeques practican la humildad en su trato con los demás. Este enfoque humaniza su liderazgo y fomenta una conexión genuina con su pueblo. Fomentar la unidad nacional. Los jeques han logrado unir a poblaciones diversas bajo una visión común. En países como los Emiratos Árabes Unidos, donde conviven personas de múltiples culturas y religiones, este tipo de liderazgo inclusivo es fundamental. Celebración de la cultura y tradición. Aunque Dubái y otros emiratos son ultramodernos, los jeques han preservado cuidadosamente las tradiciones árabes. Eventos como el Día Nacional de los o festivales culturales sirven para reforzar la identidad nacional y unir a las personas. Políticas inclusivas. Los jeques promueven un ambiente donde tanto locales como extranjeros se sienten valorados. Esto no solo fomenta la lealtad, sino que también contribuye al crecimiento económico, ya que los expatriados juegan un papel clave en el desarrollo del país. El liderazgo como inspiración global. El impacto de los jeques no se limita a sus fronteras. Su estilo de liderazgo ha captado la atención del mundo entero, sirviendo como modelo para otros líderes. Proyectos globales. Desde la Expo 2020 en Dubái hasta las iniciativas de sostenibilidad y tecnología, los jeques están posicionando a sus países como líderes globales. Esto no solo fortalece su economía, sino que también proyecta una imagen de progreso y modernidad. Diplomacia financiera y cultural. Los jeques no solo lideran dentro de sus naciones, sino que también influyen en el escenario global a través de alianzas estratégicas y relaciones internacionales sólidas. Esto incluye inversiones en otros países, participación en eventos internacionales y apoyo a causas globales. Lecciones de liderazgo para la vida diaria. Aunque el contexto de los jeques es único, su estilo de liderazgo ofrece lecciones que cualquier persona puede aplicar en su vida personal o profesional. Define una visión clara. Tener una meta clara y trabajar constantemente hacia ella es esencial para lograr el éxito. Esto aplica tanto a proyectos empresariales como a objetivos personales. Sé un ejemplo a seguir. Las acciones siempre hablan más fuerte que las palabras. Lidera con integridad y demuestra a través de tus actos lo que esperas de los demás. Promueve la unidad y la inclusión. Ya sea en un equipo de trabajo, una comunidad o una familia, fomentar un ambiente de respeto y colaboración puede llevar a grandes logros. Piensa en el largo plazo. No te limites a buscar beneficios inmediatos. Invierte en proyectos y relaciones que tendrán un impacto duradero. Inspira a otros. Un buen líder no solo busca su propio éxito, sino que también eleva a los demás. Comparte tus conocimientos y motiva a quienes te rodean a alcanzar su máximo potencial. Liderazgo con propósito. Los jeques árabes no solo son líderes de sus naciones, sino también visionarios que inspiran al mundo.
Su capacidad para liderar con propósito, fomentar la unidad y pensar a largo plazo ha transformado a sus países en ejemplos de éxito global. Para ellos, el liderazgo no es solo una posición, sino una responsabilidad hacia su pueblo y hacia el futuro. El estilo de liderazgo de los jeques ofrece una guía valiosa para cualquiera que aspire a dejar un impacto positivo en su entorno. A través de su ejemplo, aprendemos que el liderazgo no se trata solo de alcanzar metas, sino de construir un legado que inspire y beneficie a las generaciones venideras. Capítulo 7. Construir un legado, pensar más allá de una generación. Una de las características más admirables del liderazgo de los jeques árabes es su enfoque en la construcción de un legado. Mientras que muchas personas y líderes se centran en los resultados inmediatos, los jeques tienen una visión a largo plazo que abarca no solo sus vidas, sino también las de las generaciones futuras. En este capítulo, exploraremos cómo los jeques piensan estratégicamente para preservar y expandir su riqueza, su impacto y su influencia a través del tiempo. La mentalidad de legado. Para los jeques árabes, la construcción de un legado no es solo una aspiración, sino una responsabilidad. Ven su posición como guardianes de los recursos y oportunidades para las generaciones futuras. Esta perspectiva está profundamente arraigada en su cultura y tradiciones. Riqueza con propósito. La acumulación de riqueza no es un fin en sí mismo, sino un medio para construir un futuro sostenible. Este enfoque les permite planificar y tomar decisiones que beneficien tanto a sus familias como a sus comunidades. Pensar más allá del presente. Desde la creación de ciudades enteras como Dubái y Abu Dhabi hasta proyectos como el Fondo de Inversiones Públicas de Arabia Saudita, los jeques están diseñando un futuro que trascienda sus vidas. Para ellos, el éxito se mide no solo en logros personales, sino en el impacto duradero que dejan. Diversificación para la sostenibilidad. Una de las estrategias clave para construir un legado es la diversificación económica. Los jeques entienden que depender de una sola fuente de ingresos, como el petróleo, es insostenible a largo plazo. Por ello, han invertido en múltiples sectores. Turismo y hospitalidad. Dubái es un ejemplo perfecto de cómo una economía puede transformarse. Con atracciones como el Burj Khalifa, el Pan Jumeirah y la Expo 2020, los jeques han convertido al turismo en una fuente importante de ingresos. Tecnología e innovación. Los jeques están invirtiendo en tecnologías emergentes como la inteligencia artificial, la robótica y las energías renovables. Estas industrias no solo generan riqueza, sino que también posicionan a sus países como líderes del futuro. Educación e investigación. Al invertir en universidades, centros de investigación y programas educativos, los jeques están asegurando que las generaciones futuras tengan las herramientas necesarias para enfrentar los desafíos del mañana. El enfoque en la familia y la herencia. Para los jeques, la familia es el núcleo de su legado. Esto se refleja en cómo estructuran su riqueza y cómo educan a sus descendientes. Educación de las nuevas generaciones. Los jeques invierten en la educación de sus hijos, no solo en términos académicos, sino también en valores, liderazgo y administración de recursos. Esto asegura que las futuras generaciones estén preparadas para continuar su visión. Fondos fiduciarios y herencias. Muchos jeques utilizan herramientas financieras avanzadas, como fondos fiduciarios, para proteger su riqueza y garantizar que ésta se distribuya de manera estratégica. Esto evita conflictos familiares y asegura la continuidad del legado. Valores familiares. Además de la riqueza material, los jeques transmiten valores como la disciplina, el respeto por las tradiciones y la responsabilidad hacia la comunidad. Esto fortalece el tejido familiar y refuerza su impacto en la sociedad. Impacto social y filantropía. Otro aspecto clave del legado de los jeques es su compromiso con el bienestar de sus comunidades. A través de iniciativas filantrópicas, aseguran que su impacto trascienda su vida personal. Inversiones en infraestructura social. Proyectos como hospitales, escuelas y viviendas asequibles demuestran el compromiso de los jeques con el bienestar de sus ciudadanos. Estas inversiones no solo mejoran la calidad de vida, sino que también fortalecen la cohesión social. Fondos y fundaciones. Muchas familias reales han establecido fundaciones que apoyan causas como la educación, la salud y la sostenibilidad. Por ejemplo, la Fundación Mohammed bin Rashid Al Maktoum financia proyectos educativos y de desarrollo en todo el mundo. Responder a crisis globales. Los jeques también se destacan por su respuesta a crisis internacionales, como desastres naturales o emergencias humanitarias. Este enfoque solidario refuerza su reputación global y deja un impacto positivo en el mundo. La planificación del legado en el contexto moderno. El mundo cambia rápidamente,
Y los jeques han demostrado una habilidad excepcional para adaptarse a nuevas realidades mientras preservan su legado. Este enfoque ofrece lecciones importantes para líderes y empresarios de todo el mundo. Innovación constante. La capacidad de los jeques para innovar continuamente asegura que su legado permanezca relevante en un mundo en constante evolución. Adaptabilidad. Los jeques no temen ajustar sus estrategias cuando las circunstancias lo requieren. Este enfoque flexible les permite superar desafíos y aprovechar nuevas oportunidades. Sostenibilidad. Cada vez más, los jeques están integrando principios de sostenibilidad en sus planes. Desde proyectos de energía renovable hasta la reducción de la huella de carbono, están diseñando un legado que respete el medio ambiente. Lecciones prácticas para construir tu propio legado. Aunque pocos tienen los recursos de un jeque, las estrategias que utilizan pueden aplicarse a nivel personal o empresarial. Piensa a largo plazo. Establece metas que trasciendan el presente y considera cómo tus acciones impactarán a las generaciones futuras. Diversifica tus ingresos. No dependas de una sola fuente de ingresos. Invierte en diferentes áreas para minimizar riesgos y maximizar oportunidades. Invierte en educación. La mejor inversión que puedes hacer es en conocimiento, tanto para ti como para tus seres queridos. Contribuye a tu comunidad. Deja un impacto positivo en tu entorno a través de actos de generosidad y proyectos que beneficien a otros. Crea un plan financiero sólido. Asegúrate de que tu patrimonio esté bien estructurado para que pueda ser transmitido eficientemente a las futuras generaciones. El legado como objetivo final. Construir un legado es más que acumular riqueza, se trata de crear un impacto duradero que beneficie a otros y deje huella en el mundo. Los jeques árabes han demostrado que con visión, planificación estratégica y compromiso, es posible transformar una nación y garantizar su prosperidad para las generaciones futuras. Este capítulo nos invita a reflexionar sobre cómo nuestras decisiones actuales pueden moldear el futuro y nos inspira a pensar más allá del presente para construir un legado que realmente importe. Capítulo 8. El arte de las conexiones, relaciones globales y diplomacia financiera. En el corazón del éxito financiero y político de los jeques árabes yace una habilidad fundamental, el arte de construir conexiones sólidas y estratégicas. Este capítulo profundiza en cómo los jeques han utilizado sus relaciones globales y su destreza en la diplomacia financiera para expandir su influencia, fortalecer sus economías y asegurar un lugar privilegiado en la escena internacional. La diplomacia financiera como pilar del éxito. La diplomacia financiera es el uso estratégico de los recursos económicos para influir en las relaciones internacionales. Los jeques árabes han demostrado una maestría excepcional en este ámbito, utilizando sus vastos recursos para construir alianzas, resolver conflictos y promover el desarrollo económico tanto dentro como fuera de sus países. La riqueza como herramienta de negociación. Los jeques han transformado sus reservas de petróleo y su riqueza en activos económicos que pueden ser utilizados para establecer acuerdos internacionales, financiar proyectos globales y atraer inversiones. Soft power a través de inversiones. Las inversiones en infraestructura, tecnología y educación en países extranjeros no solo generan beneficios económicos, sino que también fortalecen las relaciones diplomáticas. Por ejemplo, los fondos soberanos de los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita han invertido en mercados clave de Estados Unidos, Europa y Asia, asegurando su relevancia en la economía global. La importancia de las redes globales. En un mundo interconectado, las relaciones personales y profesionales pueden ser tan valiosas como los recursos tangibles. Los jeques han cultivado redes globales de aliados, socios comerciales y líderes políticos que les han permitido avanzar en sus objetivos estratégicos. Conferencias y cumbres internacionales. Los líderes árabes organizan y participan en eventos de alto nivel, como la Cumbre Mundial de Gobiernos y el Foro Económico de Dubái, que reúnen a líderes mundiales, empresarios e innovadores para discutir los desafíos y oportunidades globales. Construcción de alianzas estratégicas. Las alianzas con países influyentes, organizaciones internacionales y empresas multinacionales han fortalecido la posición de los jeques en la escena global. Estas relaciones van más allá de lo económico, promoviendo también la estabilidad política y el desarrollo regional. Promoción del comercio y la inversión. A través de acuerdos comerciales y políticas de inversión atractivas, los jeques han posicionado a sus países como centros de comercio global. Dubái, por ejemplo, se ha convertido en un punto de conexión clave para los mercados asiáticos, europeos y africanos. Relaciones regionales y cooperación árabe. Aunque las relaciones globales son cruciales, los jeques también han trabajado incansablemente para fortalecer los lazos dentro del mundo árabe.
La cooperación regional ha sido esencial para abordar desafíos comunes y aprovechar oportunidades colectivas. El Consejo de Cooperación del Golfo. Esta organización regional, que incluye a países como Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos y Qatar, ha sido fundamental para promover la integración económica, la seguridad y la estabilidad en la región. Proyectos de infraestructura regional. Desde redes de transporte hasta iniciativas energéticas compartidas, los jeques han liderado proyectos que benefician a toda la región, fortaleciendo tanto las economías locales como las conexiones entre los países. Resolución de conflictos. Los jeques han desempeñado un papel mediador en conflictos regionales, utilizando su influencia para promover la paz y la estabilidad. Este enfoque no solo beneficia a sus países, sino que también refuerza su imagen como líderes responsables. El impacto de la cultura y la marca árabe. Además de las relaciones políticas y económicas, los jeques han utilizado la cultura y el lujo como herramientas de diplomacia. El crecimiento de Dubái como un destino turístico y cultural de renombre mundial es un ejemplo claro de cómo la promoción de la cultura puede fortalecer las relaciones internacionales. Eventos culturales y deportivos. Iniciativas como la Expo 2020 de Dubái y eventos deportivos internacionales, como la Fórmula 1 y el golf, han servido para mostrar la hospitalidad y la grandeza de la región, atrayendo a millones de visitantes y consolidando la marca árabe en la mente del mundo. Promoción del patrimonio árabe. Los jeques han invertido en preservar y promover el patrimonio cultural árabe, desde la arquitectura tradicional hasta la gastronomía. Esto no solo fortalece la identidad cultural, sino que también fomenta un sentido de orgullo nacional y regional. Estilo de vida de lujo. Los hoteles de lujo, los centros comerciales extravagantes y los servicios exclusivos en Dubái y otros emiratos han redefinido la percepción global del mundo árabe, asociándolo con la innovación, el lujo y la modernidad. Lecciones prácticas para crear conexiones estratégicas. Aunque pocos tienen los recursos de los jeques, las estrategias que emplean para construir conexiones pueden aplicarse en diversos niveles. Invertir en relaciones. Dedica tiempo y esfuerzo a construir relaciones significativas con personas que comparten tus objetivos e intereses. Las conexiones personales son un activo valioso en cualquier contexto. Participar en redes y eventos. Asiste a conferencias, ferias comerciales y reuniones de networking. Estas oportunidades pueden abrir puertas a nuevas colaboraciones y alianzas. Ofrecer valor. Las relaciones sólidas se basan en el intercambio mutuo de valor. Sé generoso con tus conocimientos, habilidades y recursos, y otros estarán más dispuestos a apoyarte. Cultivar una marca personal o empresarial. Trabaja en tu reputación y en cómo te perciben los demás. Una buena imagen puede atraer oportunidades y aliados estratégicos. Adaptabilidad y empatía. Aprende a entender y respetar diferentes culturas y perspectivas. Esto te permitirá construir relaciones más sólidas y efectivas. Relaciones que transforman. El arte de construir conexiones y dominar la diplomacia financiera ha sido una piedra angular del éxito de los jeques árabes. Sus relaciones estratégicas no solo han fortalecido sus economías y su influencia global, sino que también han creado un legado que perdura en el tiempo. Este capítulo nos recuerda que las relaciones son uno de los activos más valiosos que podemos construir. Invertir en conexiones significativas y estratégicas puede abrir puertas a oportunidades que de otro modo serían inalcanzables. Capítulo 9. Los pilares de la mentalidad de abundancia. En el núcleo del éxito de los jeques árabes reside algo más profundo que las reservas de petróleo o los rascacielos brillantes, su mentalidad. Los jeques han adoptado una forma de pensar centrada en la abundancia, una filosofía que no solo impulsa su riqueza, sino que también define su enfoque hacia los negocios, la vida y la sociedad. En este capítulo, exploraremos los pilares fundamentales de esta mentalidad y cómo pueden inspirar a cualquiera que busque alcanzar la prosperidad. La mentalidad de abundancia, un concepto fundamental. La mentalidad de abundancia es la creencia de que hay suficientes recursos, oportunidades y riquezas para todos. Contrasta con la mentalidad de escasez, que se enfoca en la falta de recursos y genera competencia desmedida. Los jeques árabes han adoptado este enfoque abundante, y lo han aplicado a todas las áreas de su vida y gobierno. Pensar en grande. La mentalidad de abundancia comienza con la capacidad de visualizar objetivos ambiciosos. Los jeques no se limitan a pensar en el presente, proyectan un futuro audaz y trabajan hacia él. Desde transformar el desierto en un oasis de lujo hasta construir ciudades sostenibles, siempre apuntan alto. Colaboración sobre competencia. En lugar de competir ferozmente entre ellos, los jeques promueven la cooperación dentro de la región.
Esto se traduce en proyectos conjuntos, acuerdos económicos y una visión compartida de prosperidad para todos los países del Golfo. Confianza en el crecimiento ilimitado. Creen firmemente que siempre hay más por explorar, crear y ganar. Esta perspectiva los motiva a diversificar sus economías, invertir en innovación y buscar nuevas oportunidades. Los pilares de la mentalidad de abundancia. Visión a largo plazo. Los jeques no solo piensan en lo que pueden lograr hoy, sino en lo que construirán para las próximas generaciones. Esta visión a largo plazo guía sus inversiones en infraestructura, tecnología y educación. Ejemplo, la ciudad futurista de Neom en Arabia Saudita, diseñada para ser un modelo de sostenibilidad y tecnología avanzada para el futuro. Educación y conocimiento. Los jeques valoran profundamente el conocimiento y lo ven como una herramienta esencial para el éxito. Por eso invierten en universidades, programas de investigación y becas para fomentar el aprendizaje. Inspiración práctica, nunca dejes de aprender. Invierte en tu desarrollo personal y profesional para expandir tus horizontes. Generosidad estratégica. La caridad y la filantropía son pilares fundamentales en la cultura árabe. Los jeques destinan grandes sumas de dinero a causas benéficas, pero también entienden que ser generoso puede abrir puertas a nuevas oportunidades. Ejemplo, fondos para la educación global y la ayuda humanitaria que fortalecen su influencia internacional. Resiliencia y adaptabilidad. La historia de los jeques está llena de desafíos, desde las duras condiciones del desierto hasta las fluctuaciones en los precios del petróleo. Sin embargo, han demostrado una capacidad excepcional para adaptarse y prosperar. Lección práctica, en lugar de enfocarte en los problemas, busca soluciones creativas y mantén la calma ante la adversidad. Fomentar la innovación. Los jeques ven la innovación como un motor de crecimiento. Han creado ecosistemas que promueven el emprendimiento y las startups tecnológicas. Ejemplo, Dubai Internet City y Dubai Silicon Oasis, que atraen empresas tecnológicas de todo el mundo. ¿Cómo la mentalidad de abundancia impacta en la sociedad? La mentalidad de los jeques no solo beneficia a sus fortunas personales, sino también al desarrollo de sus países y al bienestar de su gente. Creación de oportunidades. Gracias a su mentalidad de abundancia, los jeques han creado miles de empleos y han transformado la vida de millones de personas. Sus países son ahora imanes para trabajadores, emprendedores y turistas de todo el mundo. Promoción del bienestar. Al invertir en infraestructura, salud y educación, aseguran que sus ciudadanos disfruten de una alta calidad de vida. Esto no solo genera satisfacción, sino también una población más productiva y comprometida. Inspiración global. La transformación de lugares como Dubái y Abu Dhabi inspira a otros países y líderes a adoptar una visión similar de crecimiento y abundancia. Mentalidad de abundancia versus mentalidad de escasez. Un contraste clave entre la mentalidad de abundancia y la de escasez es cómo se enfrentan a los desafíos. Mentalidad de escasez. Miedo a perder lo que ya se tiene. Enfoque en la competencia y los conflictos. Limitación en las aspiraciones. Mentalidad de abundancia. Creencia en la posibilidad de ganar más y compartir con otros. Enfoque en la cooperación y las oportunidades. Ambición de alcanzar metas grandes y audaces. ¿Cómo adoptar una mentalidad de abundancia en tu vida? Aunque no todos tienen los recursos de los jeques, cualquier persona puede desarrollar una mentalidad de abundancia siguiendo estas estrategias. Cambia tu perspectiva. En lugar de enfocarte en lo que te falta, aprecia lo que tienes y busca maneras de multiplicarlo. Rodéate de personas positivas. Las personas con una mentalidad de abundancia te inspirarán a pensar en grande y a buscar nuevas oportunidades. Establece metas ambiciosas. No te limites a lo que crees que es posible ahora. Visualiza un futuro brillante y trabaja para alcanzarlo. Sé generoso. Comparte tus conocimientos, tiempo y recursos. La generosidad puede abrirte puertas inesperadas. Invierte en ti mismo. Aprende, crece y expande tus habilidades para estar preparado para aprovechar las oportunidades que se presenten. Abundancia para todos. La mentalidad de abundancia ha sido uno de los motores principales del éxito de los jeques árabes. Su capacidad para visualizar un futuro brillante, trabajar en colaboración y adaptarse a los desafíos los ha llevado a transformar el desierto en un paraíso de oportunidades. Este capítulo nos recuerda que, aunque las circunstancias puedan variar, adoptar una mentalidad de abundancia puede transformar nuestra vida. Todos podemos comenzar a pensar en grande, ser generosos y buscar la colaboración en lugar de la competencia. Así, podemos abrir las puertas hacia un futuro más próspero y lleno de posibilidades.
Capítulo 10. Tecnología y futuro, innovación como pilar de riqueza. La riqueza de los jeques árabes no solo proviene de recursos naturales como el petróleo. En las últimas décadas, han demostrado un enfoque visionario al apostar por la tecnología y la innovación como motores del crecimiento económico. Este capítulo explorará cómo los jeques están liderando el desarrollo tecnológico y cómo sus esfuerzos están moldeando el futuro de la región y del mundo. La visión tecnológica de los jeques. Uno de los aspectos más sorprendentes de los líderes árabes es su habilidad para anticiparse al futuro. Ellos comprenden que, en un mundo en constante evolución, el verdadero poder reside en la capacidad de adaptarse e innovar. A través de inversiones estratégicas en tecnología, han posicionado a sus naciones como centros globales de innovación. La transformación de Dubái y Abu Dhabi. Estas ciudades han evolucionado de pequeños asentamientos desérticos a metrópolis tecnológicamente avanzadas, gracias a la visión estratégica de los jeques. Dubai Smart City, un proyecto ambicioso para convertir a Dubái en la ciudad más inteligente del mundo, utilizando inteligencia artificial, blockchain y big data. Abu Dhabi y la IA, inversiones en institutos de inteligencia artificial como el Mohammed bin Zayed University of Artificial Intelligence, pioneros en investigación y desarrollo global. Áreas clave de inversión tecnológica. Los jeques no solo han invertido en tecnología, sino que han diversificado sus esfuerzos para abarcar una amplia gama de sectores. Aquí exploramos las áreas más destacadas. Inteligencia artificial y automatización. Los jeques han identificado la IA como un pilar central de sus economías futuras. Crearon estrategias nacionales como la Estrategia de Inteligencia Artificial de los Emiratos Árabes Unidos, que busca integrar la IA en todos los sectores económicos. Empresas y startups tecnológicas reciben apoyo financiero y logístico para implementar IA en servicios como transporte, salud y educación. Energía renovable y sostenibilidad. Conscientes de la dependencia histórica del petróleo, los jeques han apostado por energías limpias y sostenibles. Masdar City, una ciudad completamente alimentada por energía renovable, diseñada para ser el modelo de sostenibilidad urbana. Energía solar, proyectos como el Parque Solar Mohammed bin Rashid Al Maktoum, uno de los más grandes del mundo. Tecnología financiera. Dubái y Abu Dhabi han creado ecosistemas que fomentan la innovación en el sector financiero. Establecieron zonas económicas especiales como el Centro Financiero Internacional de Dubái, que atrae fintechs de todo el mundo. Impulsaron el uso de blockchain para mejorar la transparencia y la eficiencia de las transacciones financieras. Transporte futurista. La movilidad es otro campo en el que los jeques están liderando con iniciativas futuristas. Hyperloop, inversiones en el sistema de transporte ultrarrápido para conectar Dubái y Abu Dhabi en minutos. Taxis voladores, pruebas en Dubái para lanzar taxis autónomos aéreos. Drones y robótica, uso de drones para entrega de mercancías y para servicios de emergencia. Turismo tecnológico. Los jeques han aprovechado la tecnología para revolucionar el turismo, ofreciendo experiencias únicas. Realidad virtual y aumentada en atracciones como el Museo del Futuro en Dubái. Experiencias personalizadas para los visitantes utilizando IA y Big Data. Innovación local para un impacto global. El impacto de los avances tecnológicos en los países árabes trasciende sus fronteras. Han utilizado su poder económico para financiar proyectos globales y asociaciones estratégicas que benefician a todo el mundo. Inversiones internacionales en tecnología. Los jeques han adquirido participaciones en gigantes tecnológicos como Tesla, Uber y SpaceX, demostrando su interés en el progreso global. Exportación de innovación. Empresas árabes están comenzando a exportar soluciones tecnológicas a otras naciones, fortaleciendo la influencia económica de la región. Colaboración con startups. Dubái y Abu Dhabi se han convertido en destinos clave para startups tecnológicas, proporcionando capital y un entorno favorable para crecer. Tecnología y sociedad, mejorando la vida de las personas. Más allá de los beneficios económicos, la apuesta por la tecnología ha mejorado significativamente la calidad de vida en la región. Educación digital. Programas de aprendizaje en línea y aplicaciones de IA personalizan la enseñanza para los estudiantes. Atención médica avanzada. Uso de robots y tecnología para realizar cirugías, diagnosticar enfermedades y gestionar hospitales inteligentes. Gobiernos digitales. Los jeques han digitalizado gran parte de los servicios gubernamentales, haciendo que trámites como el pago de impuestos o la renovación de documentos sean más eficientes. Lecciones prácticas para implementar innovación. Aunque no todos tienen los recursos de los jeques, cualquiera puede adoptar un enfoque innovador en su vida o negocios. Mantente informado.
Sigue las tendencias tecnológicas y aprende cómo puedes aplicarlas en tu área de trabajo o emprendimiento. Invierte en conocimiento y herramientas. Capacítate en habilidades tecnológicas y utiliza herramientas digitales para mejorar la productividad. Sé adaptable. Como los jeques, prepárate para cambiar de rumbo y adoptar nuevas tecnologías cuando sea necesario. Colabora con innovadores. Busca alianzas con personas o empresas que ya estén implementando tecnología en sus procesos. Liderando hacia el futuro. La tecnología y la innovación son mucho más que herramientas para los jeques árabes, son los cimientos sobre los cuales están construyendo un futuro sostenible y próspero. Han demostrado que con visión, planificación y una apuesta decidida por la innovación, es posible transformar incluso las condiciones más desafiantes en oportunidades. Este capítulo nos deja una lección clave: nunca subestimemos el poder de la tecnología para cambiar el mundo. Ya sea a gran escala o en pequeñas iniciativas personales, la innovación puede abrir puertas a un futuro lleno de posibilidades. Capítulo 11. El estilo de vida de los jeques, lujo, disciplina y propósito. Cuando se habla de los jeques árabes, es inevitable imaginar una vida de opulencia, palacios impresionantes, autos de lujo y eventos exclusivos. Sin embargo, detrás de este brillo se esconde un equilibrio sorprendente entre el lujo, la disciplina y un propósito claro. Este capítulo explorará cómo los jeques combinan estos elementos en su estilo de vida y qué lecciones podemos aprender de ello. Lujo, más que una exhibición. El lujo que rodea a los jeques no es solo una muestra de riqueza, sino una herramienta estratégica para reforzar su marca personal y la de sus naciones. El papel del lujo en la construcción de imagen. Los jeques utilizan el lujo para proyectar una imagen de éxito, estabilidad y poder en el escenario internacional. Eventos como la Fórmula 1 en Abu Dhabi o las exposiciones mundiales en Dubái atraen la atención global, fortaleciendo su posición como líderes de innovación y exclusividad. Hoteles y arquitectura iconos de lujo. Estructuras como el Burj Al Arab y el Burj Khalifa son símbolos no solo de lujo, sino de ambición y visión. Estos proyectos son también herramientas económicas, atrayendo turistas de todo el mundo y generando ingresos considerables. Lujo como inversión estratégica. Los autos deportivos, yates y jets privados no son simples caprichos, muchos son adquiridos como inversiones, aumentando su valor con el tiempo. El uso de bienes de lujo en sus relaciones diplomáticas y de negocios también facilita alianzas estratégicas. Disciplina, la base del éxito duradero. A pesar de la percepción de una vida de excesos, los jeques mantienen una disciplina estricta en muchas áreas de sus vidas. Esto les permite gestionar sus vastos imperios financieros y liderar con eficacia. Rutinas estructuradas. Los jeques suelen comenzar sus días temprano, dedicando tiempo a la reflexión, la oración y la planificación. Este enfoque disciplinado asegura que cada día esté alineado con sus metas a largo plazo. Gestión del tiempo. Con agendas llenas de reuniones, viajes y eventos, los jeques priorizan la organización y delegan tareas eficientemente. Saben que el tiempo es uno de los recursos más valiosos y lo gestionan con precisión. Educación y aprendizaje constante. Muchos jeques valoran profundamente la educación, dedicando tiempo a leer, aprender sobre nuevas tecnologías y mantenerse informados sobre tendencias globales. Este compromiso con el conocimiento refuerza su capacidad para tomar decisiones estratégicas. Cuidado personal. La disciplina también se extiende al bienestar físico. Muchos jeques tienen entrenadores personales, practican deportes como la cetrería o el polo, y siguen dietas equilibradas. Este enfoque en la salud asegura que puedan liderar con energía y claridad. Propósito, más allá del dinero. Para los jeques, la riqueza y el lujo no son fines en sí mismos, sino medios para cumplir con un propósito más amplio. Este propósito está profundamente arraigado en su cultura, religión y visión del futuro. La responsabilidad hacia su gente. Los jeques ven su riqueza como un recurso que debe ser utilizado para el bienestar de su comunidad. Invierten en educación, salud e infraestructura para mejorar la calidad de vida de sus ciudadanos. Construir un legado. Más allá de disfrutar de su riqueza, los jeques están enfocados en construir un legado que trascienda generaciones. Esto incluye proyectos de sostenibilidad, preservación cultural y desarrollo económico a largo plazo. Conexión con la fe. La religión juega un papel central en la vida de los jeques, guiando muchas de sus decisiones. La caridad, por ejemplo, es una obligación religiosa que cumple un propósito mayor al ayudar a los menos favorecidos. Visión global. Los jeques no solo piensan en el bienestar de sus naciones, sino también en su contribución al mundo.
A través de iniciativas como la ayuda humanitaria y la inversión en proyectos globales, buscan tener un impacto positivo a nivel internacional. Lecciones del estilo de vida de los jeques. Aunque la vida de los jeques puede parecer distante de la realidad de la mayoría de las personas, su enfoque equilibrado entre lujo, disciplina y propósito ofrece valiosas lecciones. Redefinir el lujo. Aprende a disfrutar de tus logros sin caer en el exceso. Invierte en experiencias y bienes que aporten valor real a tu vida. Cultivar la disciplina. Establece rutinas que te acerquen a tus objetivos. La consistencia es clave para lograr el éxito. Tener un propósito claro. Define un propósito que guíe tus acciones. Esto te dará dirección y te ayudará a mantenerte motivado. Contribuir al bien común. Encuentra maneras de devolver a tu comunidad, ya sea a través de tiempo, recursos o conocimiento. Vivir con intención. El estilo de vida de los jeques árabes es un reflejo de su capacidad para equilibrar la opulencia con la responsabilidad, la disciplina con la indulgencia y el éxito personal con el impacto social. Este enfoque no solo les ha permitido mantener su riqueza, sino también construir un legado duradero. La lección más importante es que el verdadero lujo no radica en la acumulación de cosas, sino en vivir una vida alineada con tus valores, metas y propósito. Al aplicar estas ideas en tu vida, puedes crear tu propio desierto dorado de éxito y plenitud. Capítulo 12. Inspiración para el mundo, lo que todos podemos aprender. El ascenso de los jeques árabes y la transformación de Dubái y otros emiratos en epicentros de riqueza extrema son testimonios de lo que es posible con visión, disciplina y una mentalidad de abundancia. Sin embargo, lo más fascinante es que las estrategias, valores y principios que han guiado a estos líderes no están reservados únicamente para ellos. Son lecciones universales que pueden aplicarse en cualquier lugar, por cualquier persona, independientemente de su nivel de ingresos o profesión. En este capítulo, exploraremos cómo el mundo puede inspirarse en los logros de los jeques árabes y qué pasos prácticos puedes tomar para implementar estas enseñanzas en tu vida personal y profesional. La visión como punto de partida. Uno de los mayores legados de los jeques árabes es su capacidad para visualizar un futuro extraordinario y trabajar incansablemente para hacerlo realidad. Piensa en grande, comienza en pequeño. Los jeques no comenzaron con ciudades futuristas como Dubái, su visión empezó con pequeños proyectos estratégicos que sentaron las bases para un crecimiento masivo. Lección: define metas ambiciosas, pero enfócate en dar pasos pequeños y consistentes para lograrlas. La importancia del largo plazo. Mientras que muchos se enfocan en resultados inmediatos, los jeques planifican para generaciones futuras. Lección: aprende a invertir tiempo, energía y recursos pensando en el impacto a largo plazo, ya sea en tu carrera, tus finanzas o tu vida personal. La mentalidad de abundancia. La riqueza extrema de los jeques no se limita a lo financiero, su mentalidad de abundancia abarca todos los aspectos de la vida. Ve las oportunidades, no las limitaciones. Transformaron el desierto, un lugar aparentemente inhóspito, en un centro global de turismo, negocios y tecnología. Lección: cambia tu enfoque hacia lo positivo. Cada desafío puede convertirse en una oportunidad si tienes la mentalidad adecuada. Comparte para crear más. Los jeques creen profundamente en la redistribución de la riqueza a través de la caridad, construyendo una sociedad más equilibrada. Lección: al compartir tu conocimiento, tiempo o recursos, no solo ayudas a otros, sino que también creas una red de apoyo para ti mismo. El valor de las conexiones estratégicas. Las alianzas y las relaciones han sido pilares fundamentales del éxito árabe. Construir redes de valor. Los jeques han forjado relaciones globales con líderes, inversionistas y expertos que han impulsado su desarrollo. Lección: dedica tiempo a construir una red de contactos que compartan tus valores y objetivos. La colaboración puede abrir puertas que no podrías atravesar solo. Relaciones basadas en confianza. La confianza es un activo invaluable en los negocios y las relaciones personales. Lección: sé confiable y ético en tus interacciones, la confianza puede llevarte más lejos que cualquier contrato. El poder del branding personal. Dubái y los jeques árabes han creado una marca mundialmente reconocida que atrae a personas y empresas de todo el mundo. Define tu identidad. Al igual que Dubái se posicionó como un destino de lujo y modernidad, tú puedes crear una marca personal que refleje tus fortalezas y aspiraciones. Lección: identifica lo que te hace único y enfócate en desarrollarlo y comunicarlo de manera efectiva. Invierte en tu imagen. Los jeques saben que la percepción importa, desde la arquitectura hasta los eventos que organizan.
Lección: invierte en tu desarrollo personal, tu apariencia y tus habilidades para destacarte en cualquier entorno. Disciplina como fundamento del éxito. A pesar de su riqueza, los jeques mantienen una disciplina férrea en su vida diaria. La importancia de la rutina. Los días estructurados les permiten equilibrar sus responsabilidades y prioridades. Lección: diseña una rutina que te permita ser productivo y mantener un equilibrio entre trabajo y vida personal. Persistencia en la adversidad. Los jeques no llegaron a donde están sin enfrentar desafíos. Su disciplina les permitió superar los obstáculos y seguir avanzando. Lección: aprende a mantenerte enfocado y resiliente, incluso cuando las cosas no salgan según lo planeado. La innovación como motor de crecimiento. Los jeques han demostrado que la innovación no es opcional, es esencial para mantenerse relevantes y competitivos. Adopta el cambio. Los Emiratos han abrazado la tecnología y la sostenibilidad como pilares de su desarrollo futuro. Lección: no temas salir de tu zona de confort y aprender nuevas habilidades que te permitan adaptarte a un mundo en constante cambio. Sé proactivo, no reactivo. En lugar de esperar a que las oportunidades lleguen, los jeques las crean. Lección: toma la iniciativa en tu vida. Identifica áreas donde puedas innovar y agregar valor. Lecciones universales para aplicar hoy. Aunque puede parecer que la riqueza de los jeques es inalcanzable, sus estrategias y mentalidad son sorprendentemente aplicables en la vida diaria. Aquí hay pasos prácticos que puedes tomar. Define tu visión personal. Reflexiona sobre lo que quieres lograr a largo plazo y crea un plan para llegar allí. Invierte en educación y conocimiento. Nunca dejes de aprender. Las habilidades y el conocimiento son inversiones que siempre te generarán retornos. Sé generoso y ético. Ayuda a otros y mantén altos estándares de integridad en todo lo que hagas. Aprovecha tus recursos al máximo. No importa cuánto tengas, lo importante es cómo lo utilizas. Piensa estratégicamente y maximiza lo que ya está a tu alcance. El legado que puedes crear. El éxito de los jeques árabes no es solo una historia de petróleo y riqueza, sino un testimonio de visión, trabajo duro, innovación y propósito. Nos recuerdan que el verdadero éxito no se mide únicamente por la cantidad de dinero en el banco, sino por el impacto que tienes en el mundo y el legado que dejas. Al aplicar estas lecciones, puedes comenzar a construir tu propia versión de riqueza y éxito, sin importar dónde te encuentres hoy. El primer paso es creer que es posible. Y ahora que conoces los secretos de los jeques, ¿estás listo para empezar a transformar tu vida? Conclusión final: reflexiones del desierto dorado. El viaje por el desierto dorado nos ha mostrado cómo los jeques árabes transformaron una tierra árida en un símbolo de riqueza, lujo y visión estratégica. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en algunos de los líderes más influyentes del mundo, han demostrado que el éxito no es un accidente, sino el resultado de una mentalidad, disciplina y acción constantes. El legado de los jeques, más allá de la riqueza. A lo largo de este audiolibro, hemos explorado los pilares fundamentales del éxito de los jeques árabes: visión, liderazgo, diversificación, innovación y propósito. Pero más allá de los rascacielos de Dubái y las historias de riqueza extrema, lo que realmente destaca es el legado que han construido, un legado que no solo beneficia a sus familias, sino a generaciones enteras y al mundo. La mentalidad de abundancia. Los jeques ven la riqueza como un medio para generar más oportunidades, no solo para ellos mismos, sino para todos los que los rodean. Este enfoque de crear en lugar de simplemente consumir es una lección clave para cualquier persona que busque prosperar. El poder de la visión. Nada de lo que hoy admiramos en Dubái o Abu Dhabi habría sido posible sin una visión audaz respaldada por un compromiso inquebrantable. Nos enseñan que pensar en grande y planificar a largo plazo son claves para superar cualquier desafío. La importancia del propósito. La riqueza, cuando se combina con propósito, puede transformar sociedades. Los jeques han demostrado que incluso en medio del lujo y la opulencia, es posible mantener un enfoque claro en los valores y en el impacto positivo. Lecciones para llevar contigo. Aunque las circunstancias individuales pueden ser diferentes, las estrategias y principios de los jeques árabes pueden aplicarse a cualquier ámbito de la vida. Aquí hay algunas reflexiones finales para ayudarte a incorporar estas lecciones en tu propio camino. Visualiza tu propio futuro. Dedica tiempo a imaginar cómo quieres que sea tu vida en los próximos 5, 10 o 20 años. La claridad de visión es el primer paso hacia el éxito. Invierte en ti mismo. La educación, el conocimiento y el desarrollo personal son las herramientas más poderosas que tienes. Haz de tu crecimiento una prioridad constante.
Actúa con propósito. Define un propósito más grande que tú mismo. Cuando tienes un por qué claro, será más fácil mantenerte motivado incluso en los momentos difíciles. Diversifica y expande tus opciones. No pongas todos tus recursos en una sola área. Busca maneras de diversificar tus ingresos, habilidades y relaciones. Construye tu propio legado. Piensa más allá del presente. ¿Qué impacto quieres dejar en tu familia, tu comunidad y el mundo? Comienza a trabajar en ello hoy. Transforma tu propio desierto. Así como los jeques árabes transformaron el desierto en un paraíso de oportunidades, tú también puedes convertir cualquier adversidad en un camino hacia el éxito. La clave está en combinar una mentalidad positiva, una estrategia clara y una acción constante. No importa dónde te encuentres ahora, lo importante es hacia dónde estás dispuesto a ir. Si este viaje te ha inspirado, te invito a tomar acción ahora mismo. Comparte este contenido con quienes también pueden beneficiarse de estas lecciones. Dale like, comenta tus reflexiones y suscríbete para seguir explorando juntos más secretos sobre finanzas, riqueza y éxito. Cada interacción cuenta para que más personas descubran este conocimiento transformador. Este no es el final del camino, sino el comienzo de una nueva etapa en tu vida. Ahora que conoces los secretos del desierto dorado, ¿qué harás con ellos?